En esta última clase veremos el último tema que tenemos pendiente de la unidad 3. Es la última clase de la unidad 3. El tema que vamos a ver es distribución de probabilidad exponencial, que es una variable aleatoria que se conoce como distribución exponencial. En primer lugar, conozcamos la forma que tiene esta distribución. Ya conocemos la forma de la binomial, eh, la de la normal, que parece campana de Gauss, o más bien es una que parece campana y es conocida como la campana de Gauss. Y en este caso, pues, de la exponencial, pues, por la forma que tiene la curva, es que toma este nombre. En este caso, la curva es única, el cómo está graficada y la pendiente de la misma viene dada o influida por el valor lambda que aparece allí. Dependiendo de cómo sea el valor o de qué valor tenga el valor lambda, así también va a influir en eh, la pronunciación, qué tan pronunciada sea la pendiente de la curva que estamos viendo. Si yo quiero, no, más bien tengo tres, en este caso el gráfico que estamos viendo tiene tres diferentes valores de lambda, 0.5 el naranja, 1 el morado y 1.5 el celeste. Entonces, en la curva podemos ver cómo se ve influenciado. Para valores menos de 1, veamos cómo la pendiente es bastante baja. Luego, para valores mayores de 1, ya la pendiente es mucho mayor. Pero ese es un parámetro que utilizamos para la distribución. En esta segunda gráfica, en la parte de izquierda, aparece en el eje vertical valores de probabilidad, a los que podríamos decir que son valores de probabilidad. Y eh, los valores de la variable aleatoria son los que aparecen en el eje horizontal. Okay. Como para definir la distribución, es importante darle introducción de la siguiente manera. Vamos a leer lo que aquí nos dice para enfatizar las partes más importantes, que son, o bien dice, la duración o el tiempo de vida útil de un componente electrónico o un sistema. Es decir, aquí estamos hablando de un componente, pero no necesariamente de un componente, sino cuando estamos midiendo la duración o el tiempo de vida de algún aparato o de algún elemento que nos interese conocer, artículo, eh, sistema, cuando dice sistema, puede ser cualquier cosa que tenga, esté elaborado o sea un artículo de uso personal, del hogar, industrial o qué sé yo, para cualquier fin. Lo que estamos midiendo es el tiempo de vida útil. Dice que el tiempo de vida útil de un aparato es un valor de mucho interés y se conoce como garantía del componente, no más técnicamente como la confiabilidad. Es lo mismo cuando nos venden un electrodoméstico o una computadora, algún aparato electrónico, que nosotros siempre pedimos una garantía y nos dicen 6 meses, un año, 3 años, 5 años, dependiendo del aparato. Ese tiempo lo hacen estimado a un valor menor al tiempo de vida útil que se espera que
se tenga dicho aparato o que dure o funcione dicho aparato. Entonces de ahí lo que viene de garantía o confiabilidad. Luego, la variable aleatoria t, que entre paréntesis decimos o x porque por lo general utilizamos la variable x. Aquí solo nos habla de la variable aleatoria t porque está relacionándolo con el tiempo, t de tiempo, pero puede ser x. Media vez tengamos claro quién es x. Siempre vamos a utilizar x, pero conozcamos o más bien relacionemos el símbolo con lo que representa en sí, que en este caso es el tiempo de vida útil. Por eso lo de t. Dice la variable aleatoria t o x del tiempo de duración de un componente desde que es puesto a prueba en el periodo t igual 0 o x igual 0 hasta que deja de funcionar correctamente en el tiempo t igual a t sub 0 o x igual a x sub 0. Se explica de manera realista en ciertas condiciones mediante un modelo de probabilidad exponencial. Lo que nos está diciendo acá es que cuando nosotros tenemos un aparato y a mí me interesa conocer su tiempo de vida útil, supongamos que nosotros compramos una laptop. Entonces cuando dice acá que se pone a prueba, es desde el momento que lo compramos o adquirimos. Ese es el tiempo cero, tiempo igual a cero, porque desde ahí vamos a empezar a contabilizar cuánto va a ser su duración. Luego, cuando dice hasta que deja de funcionar, se refiere al día que se nos arruina, por ejemplo. Se nos arruina eh, por, por su vida útil, no porque se nos pierde, se nos roban o se nos cae o la dañamos de alguna manera violenta o no natural, no por el lapso del tiempo, sino por algo que sucede, que podría suceder, se nos cae, se moja, qué sé yo. Ese es el tiempo en el que deja de funcionar. Entonces, ese tiempo de entre el tiempo cero, que es cuando lo adquirimos, hasta el tiempo t sub cero, que es cuando se arruina, ese tiempo, ese periodo es el que nosotros nos interesa medir. Entonces, esta variable aleatoria que nos interesa medir con estas características se puede describir con la función de distribución exponencial, que es un modelo al que le llamamos un modelo. Ok. Dicho esto, pues vamos con la definición. La definición de la variable aleatoria de la que estamos hablando. Una variable aleatoria continua, porque la variable exponencial es continua, como vemos en el gráfico, no representa barritas separadas que tengan salto de una a otra, sino son líneas continuas. La variable se mide en el eje X, la continuidad ahí la vamos a ver. Entonces, como vemos, las curvas que están dibujadas no tienen huecos, vacíos o saltos, sino tienen una suavidad, o sea, todos los puntos están unidos y por tanto es continua. Entre dos puntos cualesquiera de ellos, dos puntos consecutivos, siempre van a haber puntos intermedios. Eso es, digamos, de manera práctica, comprender lo que es la continuidad.
Una variable aleatoria continua x tiene una distribución exponencial de parámetro lambda, que ya lo conocemos, el símbolo lambda, si su función de probabilidad viene dada por esta representación, f de x igual a lambda por e elevado a la menos lambda por x, en el caso de que x sea positivo y lambda sea positivo. Pero va a ser cero cuando no suceda esto. O sea que cuando x es diferente de cero, o menor o igual que cero, perdón, menor o igual que cero, y el lambda igual. Entonces en esos casos va a ser la función cero. Si se fijan en el gráfico que les he presentado de manera eh, genérica, no es un caso específico que nos interese ahorita, sino solo por la representación gráfica de cómo vamos a ver la función exponencial de la distribución exponencial. En este caso, lo que vemos es de que a partir de cero en el eje X, hacia la izquierda no hay nada, porque la función solo está definida para los valores de X mayores que cero, o sea, positivos. Incluso el cero no lo toma. En el valor cero hay una discontinuidad, o sea, allí no existe dato. Y eh, todos los valores arriba de cero sí son posibles. Ok, igual para los valores negativos de lambda no, no funciona, sería cero. Esa sería la función de distribución de la exponencial. Cuando una variable aleatoria es el tiempo t de duración de un componente, lambda es llamada razón de fallo o razón de tiempo de fallo. Veamos en primer caso, primer ejemplo. El, el ejemplo nos dice, una variable aleatoria x se distribuye de manera exponencial con parámetro lambda igual a un cuarto. Nos está dando el valor de lambda, un cuarto. Y nos solicitan calcular la probabilidad de los siguientes sucesos. En literal A nos piden calcular la probabilidad de que x sea mayor que 4. Y en literal B nos pide la probabilidad de que x esté entre el valor 2 y el valor 4, que oscile entre 2 y 4. En ambos casos, literal A y B, la x está tomando valores positivos. Hay que destacar eso. Ahorita lo que nos interesa es aplicar la fórmula anterior. Vamos a utilizar la parte de la función que ya hemos definido, la parte en la que x es mayor que 0, porque de hecho ese es el x que nos dice el ejercicio, valores positivos mayores que 4. Entonces vamos a utilizar esa parte, la parte cuando x es mayor que 0 y lambda igual mayor que 0 también, porque lambda es un cuarto, es positivo. Al sustituir nos queda un cuarto de e elevado a la menos un cuarto de x. Insistimos en que x mayor que 0, sea positivo. Cuando utilizamos esto, obtenemos para el literal A, que es lo que nos piden, calcular la probabilidad cuando x mayor que 4. Eso, utilizando como x mayor que 4, no sabemos cuál es el tope y puede ser que x sea hasta infinito. Entonces utilizamos el complemento, que es 1, porque 1 es la probabilidad total, menos la probabilidad de la parte contraria que nos están pidiendo. Si nos están pidiendo x mayor que 4, la parte contraria va a ser x menor o igual que 4. Si en
que nos piden no incluye el igual, en el complemento sí lo vamos a incluir, o viceversa. Entonces aquí, pues utilizando el complemento nos quedaría 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 4. Vamos a introducir esta parte. Para los que ya llevaron matemática, cálculo, se les va a hacer familiar lo que es la parte de la integral. No vamos a entrar a estudiar la integral, solo vamos a aplicarla de manera un poco superficial para calcular estas probabilidades. Pero como estamos en una función de densidad en la que vamos a calcular una región bajo una curva, entonces la probabilidad de que x sea menor o igual que 4 se puede calcular como la integral desde 0 hasta 4 de un cuarto de e a la menos un cuarto de x. De x es un diferencial. Para los que no han llevado matemática o no saben de esto, bueno, pues no se preocupen que esto no es que va a ser de rigor que lo sepan, pero lo vamos a introducir de esta manera, lo más fácil que se pueda explicar. Esta sería como una forma de cómo escribir la parte de que está arriba que dice probabilidad de que x sea menor o igual que 4. Lo que está en la integral, esa s alargada, se traduce en lo que está entre corchetes. Todo lo que está con la S alargada hacia la derecha sería lo que está dentro del corchete. Y lo que está en la S alargada se pone de 0 a 4, se pone al final, que significa que vamos a evaluar lo que está dentro del corchete para la variable x, tanto en el valor 4 como en el valor 0. Pero el que está arriba, que en este caso es el 4, se pone primero y se resta cuando la misma función evaluada con el valor de abajo, que es 0. Entonces nos quedaría así. Si nosotros sustituimos el 4 en la parte de la función, entonces nos quedaría menos e elevado a la menos un cuarto por 4. Menos un cuarto por 4 es menos 1. Menos ese menos que acabo de decir es uno de fórmula que se pone de la resta, uno aparte, una, una resta menos, nuevamente menos e a la menos un cuarto por 0. Un cuarto por 0 menos un cuarto por 0 da 0. Entonces, y el menos que ya tiene la función menos el menos de la resta se hace más positivo. Ese es ese más que aparece ahí. Toda cantidad elevada a la 0 se hace 1. Entonces, lo que tenemos ahí se nos convierte en 1 y utilizando la calculadora podemos operar ya esa simbología de todo eso que está ahí ya se puede operar y el resultado nos da que es 0.3679. Ese sería el resultado que nos están pidiendo. Entonces, ¿cómo se leería esto? Se leería de la siguiente manera. La probabilidad de que el aparato X, perdón, el aparato que tenemos, el componente que tenemos, dure más de 4 unidades de tiempo, como no es un valor específico, no sabemos si ese 4 representa horas, minutos, días, semanas, meses o años. Entonces, por eso digo unidades de tiempo. La probabilidad de que el aparato dure más de 4 unidades de tiempo es igual a 0.3679. Cuando ya tengamos un caso específico de, de qué tiempo se refiere, cuáles son las unidades temporales, entonces sí ya lo vamos a decir con propiedad. Eso fue el literal A. El literal B nos está diciendo que calculemos la probabilidad de que X esté entre 2 y 4.
Lo que está a la izquierda es equivalente a lo que está en la derecha, que es la probabilidad de que x sea menor que 4, que incluiría todo lo que es menor que 4 hasta menos infinito, por decirlo así. Pero ya sabemos que x llega hasta 0. En este caso, a ese valor le restamos la probabilidad del valor de x menor que el valor mínimo que tenemos para x, que es 2, en el cálculo de la probabilidad que estamos haciendo. Pero, insisto, x lo menos que puede ser es 0. Cuando hacemos esto ya estamos haciendo una equivalencia del lado izquierdo con el lado derecho. Al sustituir utilizando la fórmula anterior, integrando, ya habiendo integrado, nos quedaría lo que está en esta parte. Al integrar el primer término, probabilidad de que x sea menor que 4, nos queda el corchete, el primer corchete, que sería menos c a la menos un cuarto de x, evaluado de 4 a 0, o de 0 a 4. Menos por el menos que vemos entre entre las dos probabilidades, entre corchete, el segundo corchete es menos c a la menos un cuarto de x, evaluado de 0 a 2. Para cada uno de esos dos corchetes, vamos a evaluar los dos valores, de 0 a 4 para el primero y de 0 a 2 para el segundo. Al hacer eso, los corchetes, cada uno se hacen más extensos porque hay que evaluar para 4 y para 0. Y a cada uno hay que restarlos. Hay que tener cuidado entonces con el signo que ya tiene, el signo menos que ya tiene la función exponencial. Entonces por eso vemos que aparecen 4 términos en 2 corchetes. Y cuidado con los signos, hay que ver que se mantengan los signos que deben de ir. Entonces, en el primer corchete tenemos la función que ya tenemos arriba, evaluada en 4, menos la misma función evaluada en 0. El menos que está en medio es el menos que ya traemos. Y en el segundo corchete es la función del segundo corchete de arriba, evaluada en 2, menos la función del segundo corchete de arriba, evaluada en 0. Entonces, este 4, repito, este 4 que está aquí, que acabo de circular, que aparece en círculo celeste, al evaluarlo en la función, sería este término que está en esta parte de acá. Luego evaluamos el 0 en la misma función que está entre corchete y tenemos esta parte de acá, el segundo término. El menos que está en medio es porque al evaluar la función en el valor que está arriba, se le resta la función evaluada en el valor de abajo. Lo mismo para la segunda parte de arriba. Este 2 lo evaluamos en la función de ese corchete y tenemos este término. Y este 0 evaluado en esa función de ese corchete sería este otro término. Entonces, insisto, en los signos hay que tener cuidado nada más. Simplificando ya, menos un cuarto por 4 es 1 negativo, menos un cuarto por 0 es 0, y así sucesivamente. Entonces, tenemos esto ya simplificado. Al seguir simplificando, llegamos a esto, al quitar los corchetes, vemos que los 1 se pueden eliminar y nos quedaría menos e a la menos 1 más e a la menos 1 medio. Eso ya se puede operar con la calculadora y nos da 0.2386. Por tanto, la probabilidad de que x esté entre 2 y 4 es 0.2386. Que dicho de otra manera, para que el aparato o el componente o el sistema dure entre 2 y 4 unidades de tiempo, tenemos una probabilidad de 23.86% o solo 0.2386 de probabilidades. Eso fue para darle introducción a esto. Vamos a ver cómo en todas las demás funciones de distribución que hemos visto o
o distribuciones de probabilidad que hemos visto, las propiedades de la misma. Como todas las anteriores, esta también tiene una función de distribución que en este caso vamos a llamar o conocer como función de densidad de probabilidad, que abreviado se dice FDP, función de densidad de probabilidad. La función de distribución exponencial debemos de saber que tiene la función de densidad de probabilidad, que en este caso, para cuando x es mayor que 0 y lambda, el parámetro principal, es mayor que 0 también, entonces, en primer lugar, la función de densidad de probabilidad, que es la que ya hemos definido desde el principio, tiene la propiedad de que siempre va a ser mayor que 0. Esa es la propiedad 1, que la función de distribución siempre va a ser positiva. Cuando x es mayor que 0 y lambda es mayor que 0. La función va a ser siempre positiva. Como toda función de distribución, como toda función de probabilidad, siempre va a ser positivo. Entonces, esa es una propiedad que también goza. Es el primer literal de estas propiedades. El segundo es que la función evaluada desde 0 hasta infinito, o sea, para todos los valores mayores de 0, la región desde 0 hasta el infinito, la región bajo la curva desde 0 hasta infinito es 1. O sea que no importa cómo movamos la función, siempre la región que está abajo de ella es 1. Siempre va a ser 1 esa región. O sea que el gráfico que tenemos a la izquierda, a la derecha, perdón, por ejemplo, si nos quedamos con la de color celeste y ignoramos las demás, si yo sombreo todo lo que está abajo de la curva, esa región tiene como área 1. Eso es lo que significa. Igual que la función de distribución de una variable aleatoria normal, que bajo el área bajo la curva de la campana de Gauss también es 1. Si yo lo parto a la mitad, a la izquierda es 50% y a la derecha es 50%. En como no es simétrica, esta función de exponencial no es simétrica, no lo puedo partir a la mitad, o sea, no tengo el eje de simetría, entonces no puedo decir cuál es la mitad y cuál no. Entonces, de manera general, lo que sí debemos de tener claro es que bajo el área, bajo la curva, es 1. Igual si tomo la curva morada, lo mismo. La región que está bajo esa curva es 1. Lo mismo para la anaranjada y para cualquier otra que yo dibuje. Si es una curva de una distribución exponencial, su área bajo la curva va a ser 1. Eso es el segundo literal que aparece en la primera propiedad. Vamos a la segunda propiedad. La segunda propiedad nos habla de la función acumulada. Como toda variable aleatoria, tenemos su función de distribución, la puntual, como podemos decirlo, y la acumulada, que en este caso la vamos a conocer como f mayúscula de x es igual a e elevado a la menos lambda x. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la f minúscula? Que en no tiene el primer lambda que aparece a la izquierda multiplicando a la e. Solo aparece e elevado a la menos lambda x. El gráfico que estamos viendo a la derecha, que es el mismo que he venido presentando, corresponde a la función minúscula de x, f minúscula. Si yo la quito y quiero representar la función acumulada, de manera general la función acumulada tiene esta forma. Es como al revés, se ve como al revés de la anterior, pero es la función acumulada. O sea que la que está morada es la acumulada de la que está naranja
en la función de arriba, en el gráfico de arriba, es la acumulada del gráfico del de abajo. Y así para el resto. Entonces, hay que ver la diferencia cuando es una función, la función f minúscula y cuando es la f mayúscula. Cuando es la puntual, por decirlo así, y cuando es la acumulada. Esa es la segunda propiedad, o sea, nos está hablando de la función acumulada. El gráfico de arriba se corresponde con esa función mayúscula. Ahí está la flecha, para que no nos perdamos. Y por último, la tercera propiedad nos habla del valor esperado y la varianza. El valor esperado y en la primer literal, es el valor esperado, esa es la propiedad que nos da, es que va a ser 1 sobre lambda. El parámetro lambda es algo que nos dan desde el principio. Entonces, si yo ya tengo eso y estoy con una función de distribución exponencial, entonces puedo conocer su valor esperado, que va a ser simple y sencillamente 1 entre lambda, sin operar más. Y la varianza que, bueno, aquí el mu se me olvidó decir, perdón, el valor esperado se me olvidó ponerles ahí que es igual a mu, simbólicamente. Mu para la función de distribución es igual a 1 sobre lambda. Repito, mu es igual a 1 sobre lambda. Mu es valor esperado. Varianza sería sigma cuadrado, símbolos que ya hemos visto antes. Sigma cuadrado es igual a 1 sobre lambda cuadrado. Lambda ya lo conocemos. Y la varianza sería 1 sobre lambda cuadrado, repito. Bien, entonces, esos serían, digamos, las tres propiedades que cumple toda distribución exponencial. Y en todas lo que podemos observar es que lo que importa es el valor lambda, porque x siempre va a ser mayor que 0. Entonces, teniendo lambda, yo ya puedo calcular cualquier probabilidad que me pidan para x mayor que 1, mayor que 100, mayor que 1000, o entre 2 y 4, como decíamos, como vimos en el ejemplo, o entre 7 y 20, cualquiera, lo que nos pidan. Pero lambda es el valor que nos deben de proporcionar. Veamos este ejemplo. Y con esto vamos a ir terminando, porque esto no lo vamos a hacer muy largo. Dice el ejemplo, la vida útil de un componente electrónico sigue una distribución exponencial con una razón de falla. Fíjense bien, eso es importante, que el lambda es a lo que conocemos como razón de falla, como ya lo habíamos dicho antes. Razón de falla o razón de fallo, como lo quieran decir. En este caso, la razón de falla es lambda igual a 2.5 por 10 a la menos 4. Fíjense bien, fallas por hora. En este caso nos está indicando una unidad de tiempo por hora. Esa es la unidad de tiempo, la hora. Entonces, cuando demos una respuesta, sí podemos hablar de unidad temporal. En el literal A nos dice cuál es la probabilidad de que dure menos de 600 horas. Literal B, ¿cuál es la probabilidad de que la vida útil sobrepase las 2200 horas? Literal C, ¿cuál es la probabilidad de que falle antes de lograr su vida media? Entonces, para la solución vamos a tener el valor de lambda 2.5 por 10 a la menos 4, que está en valor en formato científico, y nos vamos a ver qué significa, cuál es la probabilidad de que dure menos de 600 horas, cómo lo vamos a interpretar. En primer lugar, vamos a utilizar la acumulada, la función acumulada que vimos en la propiedad 2. El valor de lambda, que ya dijimos que está en formato científico, es equivalente a 0.00025 en formato decimal, lo que significa que el punto que está ahí para que quede en formato científico tendríamos que moverlo
hacia la derecha hasta llegar al 2, o sea, 4 posiciones. Al sustituir ese valor de lambda en la función acumulada, tendríamos e a la menos 0 punto, y ahí está en rojo, donde se ha sustituido por x. Lo que nos piden en el literal A es la probabilidad de que x sea menor que 600. Como x es menor que 600, ya nos está diciendo desde 0 hasta 600. Desde 0 hasta 600 es acumulado. Entonces vamos a utilizar la función acumulada y por tanto lo que nos piden es utilizar directamente la acumulada, que sería e elevado a la menos 0.0025 por 600. En este caso está en rojo el valor que hemos sustituido de la x, que es el valor que es el tope, el más grande de x que puede tomar en este caso. Como es una función continua, no necesita que tenga rayita de igual, pero en este caso se incluye el 600, se sustituye el 600 para poder partir de ahí. Al operar en la calculadora nos da 0.8607, que sería la probabilidad de que el componente dure menos de 600 horas. Eso es lo que tendríamos que... El literal B, ¿cuál es la probabilidad de que la vida útil sobrepase las 2200 horas? Cuando dice sobrepase, ya nos podemos hacer idea de qué es lo que nos están pidiendo calcular, que sería la probabilidad de que x sea mayor que 2200. Sobrepase es mayor que 2200. Entonces, al sustituir, como no tenemos mayor que, sino menor que en la acumulada, entonces vamos a utilizar el complemento, que lo que está a la derecha, perdón, a la izquierda es equivalente a lo que está a la derecha, que sería 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 2200. Una vez utilizado eso, pues lo que está aquí donde dice la probabilidad de que x sea menor o igual que 2200, allí podemos utilizar nuevamente la acumulada y en este caso tendríamos 1 menos e elevado a la menos 0.00025 multiplicado por 2200. Y al operar en la calculadora nos da 0.4231. ¿Qué significa o cómo lo interpretamos? Pues decimos que la probabilidad de que el componente tenga una vida útil que sobrepase las 2200 horas es de 0.4231 o del 42.31%. Último, ¿cuál es la probabilidad de que falle antes de lograr su vida media? Nos está hablando de su vida media, es decir, del valor esperado, μ. Para poder escribir eso en símbolo de probabilidad tendríamos P de x menor que μ, o sea, la probabilidad de que x sea menor que μ. Y eso es la probabilidad de que el componente dure menos de μ, o sea, de su vida media. Pero hay que conocer cómo vamos a sustituir ese valor. Como μ ya lo dijimos en la propiedad 3, que es 1 sobre μ, entonces 1 sobre lambda, entonces decir la probabilidad de que x sea menor que μ es equivalente a decir la probabilidad de que x sea menor que 1 sobre lambda. Y como ya está en posición de acumulado, es decir, menor que, entonces solo sustituimos en la función acumulada el valor de x por 1 sobre lambda y tenemos e a la menos lambda por 1 sobre lambda, y eso simplificándolo a las lambda nos queda e a la menos 1, que operando en la calculadora nos da el valor de 0.3678. Esa es la probabilidad de que el componente dure o falle antes de lograr su vida media. Y además, como eso ya vimos que μ es igual a 1 sobre lambda, es igual a decir que 1 sobre 0.00025 es igual a 4000. Por tanto, también podemos, lo anterior lo podíamos haber escrito como
la probabilidad de que x sea menor que 4000. Eso es la otra forma de haber escrito lo anterior. Si nosotros, bueno, si ustedes lo hacen eh, sustituyendo en la parte de arriba donde dice e a la menos lambda por 1 sobre lambda, nos va a dar lo mismo. En vez de lambda, bueno, lambda es 0.00025 y x, no ponemos 1 sobre lambda, sino que x 4000 nos va a dar exactamente lo mismo. 4000 por 0.00025 es 1. Entonces decir que su vida útil, la probabilidad de que falle antes de lograr su vida media, se puede escribir de dos formas. Como la que ya hicimos general, como probabilidad de que x sea menor que mu, o conociendo su vida media, que es la que tenemos abajo, mu igual a 1 sobre lambda, que es igual a 4000, que nos quedaría como esta que está aquí. El suceso anterior equivale a la probabilidad de que x sea menor que 4000.